Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar hoy aquí. Vamos a hablar de mentoring para el aprendizaje, mucho más cuando los que estamos aquí estamos involucrados en la educación. Y bueno, hoy es un gran reto el poder educar y formar personas, ¿no? Mucho más en un mundo que es extremadamente competitivo, extremadamente preocupante de las cosas que están sucediendo, no solamente en la parte política, sino también en la parte económica, en la parte de salud y mucho de ello, ¿no? Entonces la pregunta es cómo la mentoría me puede ayudar, ¿no? A mejorar el aprendizaje. Y cuando hablo de mejorar el aprendizaje, no solamente me estoy refiriendo al aprendizaje de mis estudiantes, por ejemplo, sino también mi aprendizaje, ¿no? Entonces, permítame compartir algunas ideas que tienen que ver con esto, ¿no? Con el Dime, dime, que aprendizaje. ya quise la disco. Bueno, veamos el significado de aprendizaje. Encontré este significado que me pareció sensacional a mí, muy concreto, muy directo. El aprendizaje simplemente es un proceso continuo, natural, al que se expone el ser humano, ¿no? Continuo, pero tiene que ser permanente para que esto quede, natural que la persona lo considere interesante, importante, para que realmente ese aprendizaje se quede en la persona. Y eso a veces resulta un poco difícil cuando estamos en instituciones educativas formales, porque la estructura política muchas veces establece ciertos mecanismos o ciertas reglas para poder enseñar y formar personas, ¿no? Y a veces no son tan reales estas, sino han sido hechas por personas que se han puesto como digo yo, en un cubo de vidrio, ¿no? Y ahí y no han ido a ver cómo está el ambiente, cuáles son las necesidades del mercado, cuáles son los problemas que se están teniendo en los lugares que van a enseñar. Y muchas veces eso lleva a que ese aprendizaje de los estudiantes no sea tan natural, sino sea impositivo para ellos, ¿no? Y termina de estudiar y dicen, por fin no voy a llevar estos cursos. Pero entonces, el significado de aprendizaje es un proceso continuo y natural. Ahora bien, cuando hablamos del logro de aprendizaje, qué expectativas estamos teniendo sobre nuestros estudiantes? Son los conocimientos, ¿cuánto sabes? ¿No? Y en el siglo pasado la idea era aprenderse de memoria muchas cosas. Yo recuerdo siempre cuando estaba en el colegio, no hace mucho, tenía algunos compañeros que tenían excelentes notas, pero eran muy memorísticos, ¿no? Y lo triste es que al final, pasados los años, cuando algunos nos volvimos a encontrar, me pareció preocupante de que mis compañeros que habían sido excelentes estudiantes en notas, porque eran memorísticos, no habían avanzado mucho en su desarrollo profesional. Entonces, no es solo conocimiento, sino también es desarrollar habilidades, ¿no? El saber cómo se hace, ¿no? Y hacerlo. A esto hay que sumarle las conductas, mi actuación como persona. Que hoy día no me interesa que hagas las cosas, no sé cuál sea tu comportamiento, no sé cómo sea tu vida. No, ya no es así, ¿no? Las empresas, las organizaciones ahora están preocupadas porque tengan personas de valores, personas que puedan ser ejemplo, que puedan guiar a la organización, porque los clientes, si ven a una persona que no se comporta bien, simplemente ah, no van a comprar ahí porque hay otro que le ofrece. Ahí hay que sumarle también la destreza, no es solamente la habilidad que pueda tener, sino el cuán diestro puede hacerlo, en cuán rápido puede hacerlo, ¿no? En cuán rápido puede hacerlo. Alguien está con su micro abierto ahí, si me ayuda. Entonces, también ser diestro. Esto está sumado, esto está sobre la base de la práctica. Necesitamos practicar. Lo que nosotros podamos compartir con los estudiantes, ellos tienen que practicarlo, verlo, cómo funciona y preguntar para poder hacer aclaraciones para que ellos puedan tener claro de cómo funciona esto. A esto hay que sumarle el estudio, es decir, que los estudiantes, ellos puedan, al margen de que lo que yo como docente pueda darle, ¿no? Él pueda también buscar, estudiar, releer, investigar, no preguntar, ¿no? Y por supuesto la experiencia. Puedo tener mucha práctica, mucho estudio, pero si esto no lo he llevado a entornos reales, a situaciones reales, ¿no? Ah, entonces voy a tener serios problemas
porque no entiendo todas las dinámicas, porque voy a encontrar muchas otras cosas más que en el aula de clase no se me fue dichas, que no se me fue dicha. Por ejemplo, el caso de la comida es interesante. Ya, hablaba con algunas personas que tienen que ver con la preparación de comida y decían, las personas, por más que sigan una receta exactamente, hablaban de una receta familiar, ¿no? Exactamente no funciona, no queda igual. Y él daba la explicación siguiente. Me dice, el asunto es, por ejemplo, el ambiente donde se hace, qué área es, qué altura tiene, cuál es la zona de circulación de aire y todos esos aspectos, porque crean una especie de microclima, ¿no? Que hace que la comida salga de una u otra forma, ¿no? Entonces, la experiencia es valiosa para que todo esto que practiqué, todo esto que estudié, lo tenga que poner en el campo, ¿no? Y ahí voy a encontrar otros aprendizajes, ¿no? Entonces, esos son los logros que muchas veces estamos mirando solamente, pero que va amarrado conocimientos, habilidades, conductas y destrezas. Ahora, hay muchas explicaciones sobre el aprendizaje y hay varias teorías. No pretendo desarrollarlas todas, pero sí dar algunas ideas de algunas de estas teorías, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje conductual centra el aprendizaje en el estímulo que se le da y el ambiente donde se encuentra la persona, ¿no? En cambio, la cognitiva habla acerca de lo que se interpreta, ¿no? Lo que se procesa y lo que se almacena de lo que se está recibiendo, ¿no? En cambio, el constructista, ¿no? El constructivista habla acerca de que es una construcción, ¿no? Que hago de ese conocimiento y cómo esto lo relaciono con mi entorno, ¿no? Sumado a las capacidades que yo ya tengo, ¿no? ¿No? Y a nuevos esquemas que se puedan presentar. Por otro lado, el aprendizaje significativo centra que, que el ser humano relaciona los nuevos conocimientos que va obteniendo, ¿no? Y esto los contrasta con los que ya tiene, ahí lo basa. Por otro lado, el aprendizaje por descubrimiento eh, señala o centra que propicia la participación, es decir, que el individuo que va a aprender esté involucrado en este aprendizaje, ¿no? También está el socioconstructivista que habla acerca de que aquí tiene que haber una integración social, ¿no? Y que esto es clave. Tengo que integrarme dentro de la sociedad. Por otro lado, el procesamiento de información, esta teoría del el procesamiento de la información, habla que nosotros somos un procesador de información y que interactuamos de forma subjetiva, hacemos representaciones subjetivas de aquello que estamos aprendiendo y eso es lo que se fija en nuestra mente. Cuando hablamos del aprendizaje social, de esta teoría del aprendizaje social, centra que los procesos mentales y la relación con el ambiente, lo que trabajo aquí y cómo lo relaciono con el ambiente. Y por último, las inteligencias múltiples, bastante conocidas, ¿no? Que la propició Gardner, ¿no? Que no es una, son 8 inteligencias, ¿no? Y de seguro que en el tiempo van a ir apareciendo la 9, la 10, la 11 y la 12, ¿no? Porque va a ir habiendo nuevos descubrimientos, ¿no? Y que eso depende de la exposición cultural y ambiental a la que estamos hechos, ¿no? Por ejemplo, desde pequeño yo nunca estuve expuesto, por ejemplo, a la música, ¿no? Me refiero a que haya tenido en mi entorno familia que toque música, que cante y esas cosas, por eso que yo no toco ningún instrumento ni canto, aunque me gustaría hacerlo, ¿no? Estas son algunas explicaciones sobre el aprendizaje que es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque al parecer todo esto podría ser una sopa de letras y cosas allí. Pero lo cierto es que cuando comenzamos a analizar y buscar interrelacionar todas de ellas, ¿no? todas tienen muchas cosas en común, ¿no? Hablan de procesar, de representar, de la iniciativa, de construcción, etcétera, y etcétera. Todas dan un aporte en ellas, pero todas tienen que estar relacionadas. Uno le dan más importancia a otra cosa. No es que las otras las dejen de lado, sino que a otra cosa le dan más importancia, ¿no? Y bueno, y aquí otro tema, que el estudiante, nuestro estudiante, ¿no? Algunos señalan de que tenemos que darle mucha importancia a lo que él está desarrollando, ¿no? Lo que está dando, ¿no? Y es por eso, por ejemplo, que ahorita muchos diremos, oye, ¿cuál es la carrera que yo debería estudiar? Y algunos dirán, bueno, todo lo relacionado con la tecnología, porque el mundo está necesitando tecnología, está necesitando todo lo que tiene que ver con estos temas de tecnología. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿no?
Y bueno, pues si yo no quiero tecnología, quiero desarrollar otras cosas. No, dice, eso no, porque el mundo está orientándose hacia ahí. Pero también tenemos que considerar que la persona también tiene sus propios deseos, tiene sus propias motivaciones, ¿no? Tiene sus propios sentimientos que le empujan a querer tener otros aprendizajes, ¿no? Hay que recordar que ambas cosas tienen, tienen que ser vistas. Lo que está sucediendo afuera y lo que tengo yo. Porque tiene que haber un enlace entre esto, ¿no? Sí, la tecnología definitivamente es transversal a todo. No hay una sola, inclusive los pintores, ¿no? Hoy día se está hablando de otro tipo de pintura, que se está vendiendo en pinturas que se hacen por internet, que quedan allí en el éter y se están vendiendo, ¿no? Sí, hay la tendencia del internet, pero también hay lo otro, como yo. No es que una sea más importante que la otra. Definitivamente creo yo que el mayor peso está en lo que tengo yo dentro, de lo que quiero hacer, hacia dónde estoy aspirando, ¿no? Lo que estoy queriendo lograr. Eso sí es importante. Y diría yo, tendría un paso más que lo que viene de afuera. Lo que tengo que ver ahora es que lo que está afuera es ver cómo lo enlazo con lo que yo quiero ser, ¿no? Entonces, los objetivos del aprendizaje es único, es potenciar el talento humano. Tú aprendes, yo aprendo, nosotros aprendemos porque queremos potenciar lo que soy. Tengo que potenciar, quiero desarrollar, sea ah, por pura pasión. De repente mi trabajo es ser, no sé, contador, pero me gusta la poesía. Entonces puedo tener aprendizaje de poesía porque es una pasión que yo tengo, que no es de lo cual yo voy a vivir, pero sí me ayuda a desarrollar, a ser mucho más sensible para algunas cosas. Entonces, aprendizaje y todo lo que nosotros enseñemos tiene que potenciar al ser humano. Si no lo potencia, simplemente no sirvió lo que yo compartí. Yo lo compartí, ¿no? Ahora, veamos cuáles son los roles que hay en el aprendizaje. Y a propósito que estamos en el Mundial, yo quiero felicitarlos a ustedes, ¿no? Ah, estuvieron en el Mundial. Mi país, yo soy de Perú, no estuvimos en el Mundial. No, no estuvimos en el Mundial. Aunque yo tengo un 25% de mi ADN es de Ecuador, mi abuelo es ecuatoriano, ¿no? Pero volvamos a esto. En el fútbol, los que gustan del fútbol, los que saben un poco de fútbol, ¿no? Yo sé muy poco de fútbol, por eso es que casi nunca juego, porque mi posición es de estorbo delantero derecho. Y bueno, nadie me quiere poner en sus equipos. Pero lo cierto es que en el fútbol, cuando uno juega estratégicamente, cada jugador tiene un rol, cada jugador tiene una responsabilidad, cada jugador tiene encargos que hacer en la cancha para que el equipo sea el triunfado. Entonces vamos a ver ahora cuáles son los roles que se dan dentro del aprendizaje. Por ejemplo, el estudiante. ¿Cuál es el rol de él? Aprender. Aprender. Y él lo debe entender. Eso es su rol, aprender. Pero cuando hablamos del cuál es el rol del docente, el docente es compartir. Compartir todo eso que él tiene, todo eso que él ha aprendido, todo aquello que ha estudiado y que son necesarios para el estudiante. Entonces mi rol como docente es compartir. ¿Y cuál es el rol de la familia? Apoyar. Apoyar con los recursos para pagar la institución donde estás, para darle el espacio para que pueda estudiar, para darle la tranquilidad económica, emocional, ¿no? Social, ¿no? Para que pueda el estudiante aprender, ¿no? Ese es su rol, apoyar, la familia apoya. ¿Cuál es el rol de la administración y la gestión? O sea, quienes están dentro de la administración y gestión de un instituto, en el caso del Sucre, por ejemplo, facilitar. Facilitar, dar las facilidades tanto a los estudiantes, tanto a los docentes, tanto a todo el equipo, para que la institución se desarrolle, para la institución se desarrolle. Y en todos estos hay aprendizajes, ¿eh? Y por otro lado, del gobierno. ¿Cuál es el rol del gobierno? Dar políticas y recursos para desarrollar. Y políticas adecuadas para poder
facilitar que la educación esté corriendo a los tiempos, ¿no? Que tenga y no poner trabas, ¿no? Y recursos, por supuesto, para que haya un tránsito adecuado de quienes estamos involucrados en la educación. Y esto significa, por ejemplo, carreteras, ¿no? Servicios, ¿no? Que son para la comunidad, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el rol de las empresas en el proceso de poder capacitar a las personas, ¿no? En el proceso de aprendizajes, ¿no? El rol es orientar. Las empresas, aparte de su responsabilidad, es estar olfateando, es estar viendo qué está viniendo, qué es lo que se viene en el futuro, quiere estar analizando cuáles son las tendencias, cuáles son las necesidades. Y ellos deben ir alimentando, ¿no? Deben ir alimentando en función de estos aprendizajes que ellos tienen. Por ejemplo, a los dueños de las instituciones educativas, a los profesionales que manejan las instituciones educativas, a los docentes que están enseñando en las escuelas, para saber por dónde va y facilitarle aprendizajes a los estudiantes que les sirvan. Hoy se habla, hoy se habla que lo que aprendimos hoy, los que estudiamos en la universidad 4 o 5 años, de aquí en 3, 4, 5 años, ya eso estará desfasado. Todo eso ya estará desfasado. Y es que la generación de conocimiento es violento, es violento, es violento, ¿no? Entonces necesitamos orientación. Entonces debemos reconocer cuál es nuestro rol para poder actuar dentro de un proceso de aprendizaje, porque cada uno necesita aprender. Y al compartir todos crecemos, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los retos del aprendizaje que tenemos hoy? ¿No? Es uno de los retos es la motivación sin propósito, ¿no? Los estudiantes, señor, soy el profesor de matemáticas 5, ¿no? Y ya le dimos el sílabus, esto es lo que vamos a estudiar. Pero los estudiantes no encuentran el propósito, no le explicamos claramente cuál es el propósito de ese curso que necesitan ellos aprender, ¿no? Y para que ellos se motiven, ¿no? La motivación surge cuando conocemos el propósito, cuando conocemos la razón, la razón. Y a veces nuestros estudiantes no conocen la razón de tal o cual curso, la razón de tal o cual carrera, ¿no? O de estudio, ¿no? A ellos sumamos, ¿no? Que hay abundante información. Abundante información, es increíble la cantidad de información, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, ahorita un tema de tecnología, salen millones de páginas, millones, y es humanamente imposible revisarse todas, ¿no? Entonces, hay demasiada información y parte de los aprendizajes que debemos darles a nuestros estudiantes es a cómo navegar dentro de esta información, cómo surfear mejor en esta información para tomar aquello que es valioso para mí. Aunque para ti tal vez eso no sea valioso, pero para mí sí ese aprendizaje sí es valioso por las cosas que yo quiero, por los propósitos que yo estoy apuntando, ¿no? Otro de los retos, ¿no? Es que la información está con fecha de vencimiento. Surge, ¿no? Y desaparece. Surgen y desaparece. O sea, es violenta porque está siempre reemplazada, ¿no? Por otros. Y están apareciendo nuevas cosas. Y ahí es donde también tenemos que tener cuidado porque aparecen nuevas tendencias que, que a veces son un bluff, ¿no? Que desaparecen ahí, ¿no? Entonces, y tenemos que reconocerlo. ¿Hasta cuándo tendremos esta información? ¿Hasta cuándo será valiosa, por ejemplo? ¿No? Lo otro es la velocidad del cambio. Sí, todo cambia, todo cambia. Lo que mi compañero docente le enseñó a mis estudiantes y que ahora yo continúo, al siguiente semestre, es seguro que harán muchas cosas que hayan cambiado, han aparecido nuevas cosas que un poco cambian y entonces yo tengo que estar atento, tengo que hacer algo propedéutico al inicio para un poco nivelar. Y pasaron solamente 6 meses, ¿no? Desde que mi colega hizo esa capacitación, dio ese curso inicial, ¿no? De prerequisito. Entonces, hay un cambio, el cambio permanente. Tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Y es ahí donde la mentoría va a jugar un rol sumamente importante, ¿no? Lo otro es el reto de trabajar colaborativamente. No, yo solito, yo hago. No, no, ya no. Hoy en día ya no es así.
Y esto no es cuestión de que yo soy una persona introvertida y no sé trabajar con otra persona. Y entonces, bueno, por eso es que gusta trabajar solo, ¿no? Bueno, hoy día tenemos que trabajar con otras personas, ¿no? Y no solamente de mi misma especialidad, sino de múltiples especialidades. Y no solamente de múltiples especialidades, sino de muchos lugares del mundo. De muchos lugares del mundo, donde tenemos, por ejemplo, los que hablamos español. Hablamos español, pero, oiga, se va uno a Argentina y tienen otras palabras que son español, pero que yo no las entiendo. Me voy a España e igual, ¿no? Entonces y vamos a tener eso de trabajar con personas de diferentes lugares del mundo, vamos a tener que trabajar con personas de diferentes profesiones, ¿no? Y también personas de diferentes edades. Sí, personas de diferentes edades, ¿no? Entonces, el trabajo colaborativo es un reto que tenemos que suplir, que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a trabajar de esa forma, porque cuando vayan a las empresas se van a encontrar, ¿no? Y aplicamos a esto a lo género también, ¿no? Porque eso es algo que está, está, y también tiene una influencia a la hora que nosotros vamos a ser productivos en una organización, ¿no? Y otro está la diversidad, lo que acabamos de comentar, la diversidad, y que no solamente va la diversidad solamente por género, sino va también por las aspiraciones, por propósitos que se puedan tener, por ideas políticas, sociales, etcétera, ¿no? Hay una gran diversidad de muchas cosas. A eso también están los desórdenes en los procesos cognitivos, ¿no? Que se están dando cada vez más, la dislexia, disgrafia, etcétera, y etcétera, ¿no? Que están allí, a veces no se dan cuenta. Hace más o menos un par de semanas estaba en una sesión de coaching que estaba dando a una persona de 48 años y me dice, ¿sabes qué? Hace 3 años recién descubrieron, descubrieron que yo tenía dislexia, ¿no? Y yo siempre me sentí raro, siempre me sentí el menos, ¿no? Recién a los 45 años le habían detectado ello, ¿no? ¿Mm? Y bueno, pues cuando dijo, ¿y qué hago con esto? ¿No? Dice, ya, ese es para los niños, le dijo el evaluador que lo dijo. Y eso, olvídate ya. Lo idea es que tú lo entiendas y puedas manejarlo. Entonces, hay muchos desórdenes cognitivos de nuestros estudiantes, ¿no? Que vienen a nuestra salón de clase y tenemos todos ellos, ¿no? Y nosotros, pues, es complicado para un docente. Es complicado para un docente poder ayudar ayudarlos a todos, ¿no? Porque eso nos tomaría tiempo, ¿no? Nos tomaría tiempo, ¿no? Entonces esos desórdenes cognitivos se hacen cada más frecuentes. A eso hay que sumarle el estrés, la autoestima, etcétera, y etcétera. Y muchas otras cosas más que se dan allí, ¿no? Y con lo cual en el salón de clase no podemos ver que todos tengan uniformes, ¿no? Que todos tengan uniformes. Entonces, ¿quiénes aprenden? ¿Solamente los estudiantes? Ya lo decíamos antes, no, los estudiantes no son los únicos que aprenden, ¿no? También están, quienes más están allí en este proceso, ¿no? Perdón, perdón, listo. Quienes están allí también están los docentes, ¿no? Están los docentes porque necesitan aprender nuevas cosas para poderle dar a sus estudiantes. También necesitan aprender las personas que trabajan en la administración, en la gestión de la organización, ¿no? Para poder, nuevos programas para poder dar una mejor atención, no sé, aprender a manejar los chatbots, manejar redes sociales y otras cosas para facilitar la comunicación, la interacción con los estudiantes. Y también la organización, en este caso el Sucre, como institución, también tiene que aprender como institución, porque al final es un ser, es un ente la institución. También requieren aprendizajes, ¿no? ¿No? Ahora bien, hablemos ahora de mentoring, ¿no? Mentoring se viene hablando en los países anglosajones hace muchísimos años. Recién en América Latina se está trabajando bastante sobre el mentoring. Se está introduciendo mucho más fuerte, ¿no?
pero estaba haciendo yo un análisis hace un tiempo atrás y decía, pero ¿será verdad que solamente los anglosajones lo han trabajado? ¿Será cierto esto? ¿Y que aquí no ha habido? Y en realidad no es cierto. Si remontamos muchos años atrás, ¿no? Muchos años atrás, Ecuador y Perú, ¿no? Hemos estado vinculados por el incanato. Y en el incanato no se les decían mentores, no se les decían, ¿no? Eran los maestros, ¿no? ¿No? Eran los maestros de la clase, de la clase pudiente, de quienes los preparaban para eh, hacerse cargo de la organización, los aymaras, perdón, los docentes, perdón, eran los maestros de los hijos privilegiados, pues, ¿no? Entonces, los amautas, ¿no? Y ellos eran en realidad mentores. O sea que tenemos raíces en nuestros países muy antiguas en el mentoring, ¿no? Ahora bien, el mentoring entonces, ¿qué va a jalar? Va a jalar, en nuestro caso, a que nuestros estudiantes puedan lograr su primera meta, que es graduarse, es decir, tener la preparación para enfrentar el mundo del emprendedurismo, el mundo laboral, ¿no? Esa es esa primera parte, ¿no? Y el mentoring puede ayudar. No sé, veamos una definición de mentoring. Básicamente, mentoring es facilitar transferencia de aprendizajes empíricos. Punto. Eso es. Eso significa que cualquiera de nosotros puede llegar a ser un mentor. Todos. Porque todos tenemos aprendizajes empíricos, experiencias. Tenemos aprendizajes que podemos compartir. El asunto es cómo lo hacemos. Y eso ya es la técnica de cómo hacer mentoring, ¿no? Ya es otro tema, donde sí tengo que prepararme para poder hacer mentoría, para hacer mentoría. Pero mentoring es eso, es transferencia de aprendizajes empíricos, de experiencia, sobre la base de mi experiencia. Ahora bien, muchas veces, muchos años atrás, ¿no? Estoy hablando de cuánto, 70 años atrás, 60 años atrás, entrar a un banco, por ejemplo, a trabajar a un banco, eh, eh, podías entrar con tener muy buena letra, de saber sumar y restar tranquilamente, porque todo el trabajo era manual, era registrar, ¿no? ¿No? Y las personas, cómo habían aprendido a leer y escribir en el colegio, y habían tenido alguna experiencia muy sencilla, y es donde se valoraba mucho la experiencia. Cuando la academia, cuando la formación académica de institutos, universidades se dio cada vez más fuerte, ¿no? Se priorizó mucho más la academia. ¿Cuánto sabes? ¿Qué títulos tienes? ¿No? Y un poco la experiencia estaba ahí arrinconada. Hoy, más que nunca, la experiencia está jugando un rol importante dentro de las personas. Deben tener experiencia. Debe tener experiencia, porque la experiencia valida lo que tú has aprendido en el campo, como decíamos hace un momento, ¿no? Entonces, quiero compartir esta frase de José María Pereda, ¿no? Un novelista español. Dice, la experiencia no consiste en lo que se ha vivido, sino en lo que se ha reflexionado. Sí, porque yo tuve la experiencia y sobre eso que viví, he comenzado a reflexionar y esa reflexión me ha permitido tener aprendizajes. Sí, he tenido, esa experiencia fue mala, ¿no? Pero a la hora de reflexionarla, tuve buenos aprendizajes de cómo no hacer las cosas. O esa experiencia fue buena, que el aprendizaje que tuve es cómo debo hacerlas para tener resultados positivos. Entonces la experiencia es valiosa, es valiosa. Pero ojo, también no es cuestión de años, ¿no? Yo podría decir, bueno, pues soy un hombre de 66 años y entonces tengo mucha experiencia. Sí, pues, pero mucha esa experiencia también algunas de esas tienen sus fechas de vencimiento. Por ejemplo, recordaba, no hace mucho, 1983, ¿no? Yo aprendí a manejar el Telex, ¿no? Tuve muchas experiencias de conversar, de comunicarme y esas cosas. Pero esas experiencias hoy no me sirven porque el Telex no existe. Tal vez muchos ni saben qué es un Telex. Tal vez muchos escucharon la palabra Telex y ni siquiera se imaginan cómo es esa máquina.
¿no? ¿Cómo es esa máquina? ¿No? Entonces, es lo vivido y reflexionado. Y sobre esa reflexión hay aprendizajes. Y eso es lo que yo comparto, de cómo no hacerlo o cómo sí hacerlo, porque al final es un aprendizaje, ¿no? Ahora, ¿cuál es el valor que agrega el mentoring en el aprendizaje? Hablemos qué efectos tiene el mentoring, por ejemplo, en los estudiantes, utilizando el mentoring en el aprendizaje de los estudiantes. Allí, por ejemplo, le va a facilitar nuevas perspectivas, ¿sí? ¿No? De mirar otras cosas, de cómo se viene, de que le abra la mente y él pueda hacer sus propias reflexiones de qué cosas se viene en los campos que él está requiriendo, los campos que está requiriendo, ¿no? Porque si hablamos hoy día de por dónde va a ir la tecnología, hay muchos expertos que hablan de muchas cosas. Hay un libro interesante de Oppenheimer, ¿no? Todos los libros de él son bastante interesantes, pero uno de los libros que publicó en 2019 habla acerca de la tecnología, de los problemas que se iban a dar. Muchas personas dijeron, sí, bueno, sí, se viene, pero todavía van a pasar muchos años. Vino la pandemia y lo aceleró. Lo aceleró, lo aceleró, ¿no? Y la tecnología es así, pues, nos va a arrastrar. Entonces, pero tenemos también que ver cuáles son las perspectivas, por dónde se va, por dónde son los caminos que está viendo para ver cómo yo surfeo esas olas, ¿no? Entonces, el mentoring en el aprendizaje de los estudiantes me facilita adquirir esas nuevas perspectivas, tener puntos de referencia. Pero también en ese aprendizaje, mi docente, mi profesor, me empodera porque me da aprendizajes que me ayudan a decir sí puedo hacerlo. O me pedís, con ese conocimiento sí puedo pensar, sí puedo construir, sí puedo desarrollar, sí puedo investigar. Me empodera, me da fuerza. Lo otro es que me acompañan en mi desarrollo a través de ese nuevo aprendizaje que me están dando, ¿no? Me potencio para desarrollarme profesionalmente en los espacios que yo estoy eligiendo. También está el desarrollo de hábitos, ¿no? Se señala, se señala que el mayor éxito o cómo lograr el éxito si nosotros desarrollamos hábitos, aseguramos gran parte del éxito. Gran parte del éxito. Y los hábitos, comenzamos a hacer las cosas en automático. Porque esas cosas que son manuales, por decir así, por llamarlas así, se convierten en automática. Y es importante que nuestros estudiantes desarrollen hábitos para poder aprender, hábitos de cómo leer, hábitos que cuando se va a poner a leer un libro, inmediatamente ya tiene un papel, un lápiz, tiene un papel, tiene un marcador, ¿no? Para poder marcar en el libro, si es de él, hacer anotaciones allí, marcar con el marcador, ponerle allí para saber lo que se ha puesto, en un papel para poder anotar. Bueno, pues ya no soy de papel. Entonces tomar en mi celular y hacer las anotaciones, o en mi celular agarrar y grabar esos aprendizajes. Esos son hábitos. Pues ya, voy a estudiar un libro. Inmediatamente, automáticamente, estoy viendo dónde está mi celular, dónde está mi lápiz, dónde está mi lapicero, dónde está mi plumón para marcar. Hábitos, hábitos. Por otro lado, el valor que puede agregar el mentoring en el aprendizaje es que me empodera para enfrentar los cambios. Me empodera para enfrentar el cambio. El cambio es permanente. Y lo único que no cambia es el cambio, porque el cambio es permanente, ¿no? Y eso lo van a escuchar seculum seculorum, ¿no? Sí, esos aprendizajes me dan fuerza para enfrentar el cambio. Otra de las cosas es que me reduce la curva de aprendizaje. Esto es interesante. Ah, yo llego a este nivel de conocimiento, ¿no? Pero miren todo lo que ya recorrí para poder llegar a ese nivel de conocimiento. Entonces, a la hora que yo transfiero conocimiento a mis estudiantes parten de aquí, ¿no? Hacia acá, ¿no? Ellos no necesitan venir hacia aquí, ¿no? Entonces, la curva de aprendizaje ya no recorre todo esto, simplemente recorre este espacio, este espacio. Este espacio es el único que recorre. Esto ya no lo recorre. Y eso es lo que facilita y lo que hace interesante el mentoring, reducir la curva de aprendizaje, ¿no? Ahora bien, ¿y los docentes? ¿Cómo el mentoring puede agregar valor al docente?
en sus aprendizajes, ¿no? Uno es también introducirle nuevas perspectivas de cómo enseñar. Si no recuerden cómo iniciamos la pandemia, cuando tuvimos que quedarnos en casa y como éramos docentes teníamos que enseñar a nuestros estudiantes. Y bueno, ahora utilizar Internet, ¿no? Y algunos comenzamos, y cómo encender la computadora, porque algunos no sabíamos usarla. Lo utilizamos solamente la computadora como máquina de escribir. Y ahora teníamos que utilizar la cámara, o teníamos que utilizar Zoom o Meeting o utilizar otros elementos. Y ese era un problema porque teníamos que manejar esa tecnología. Pero de repente nos encontramos que sí, ya sé manejar el teclado, el mouse, todo ya sería manejar. Pero ahora veo que mis estudiantes se paran durmiendo, ¿no? Entonces ahora tengo que buscar nuevos elementos para poderlos mantener vivos, en atención. Entonces, el valor de aprendizaje de los docentes está introducido en nuevas perspectivas que se van a dar. Definitivamente no vamos a regresar a inicios del 2020, al 2020, antes de la pandemia. No vamos a regresar. Muchos todavía están esperando la presencialidad. Oiga, los estudiantes van a reclamar no solamente la presencialidad, también van a reclamar la virtualidad, porque van a requerir también que nosotros estemos en la parte virtual. Entonces, aprendizajes para introducirnos en estas nuevas perspectivas, ¿no? El valor que puede agregar el mentoring, ¿no? Lo otro es trabajar en las oportunidades de mejora. Yo docente, ¿no? A través de estos aprendizajes, del aprendizaje, voy a darme cuenta de aquellas cosas en que no soy bueno, o soy más o menos, y que necesito trabajar. Lo que en el FODA se le conoce como debilidad. Y yo básicamente me gusta llamarlas más, no es que las llame yo, sino me gusta más llamarlas como oportunidades de mejora. Entonces, el aprendizaje, ¿no? El mentoring puede ayudar a eso, ¿no? A esas debilidades, esas oportunidades de mejora, poderlas reducir. ¿Y por qué no eliminarlas? ¿No? Ahí está también el desarrollo profesional, es decir, que me empodera para seguir avanzando, ¿no? Seguir avanzando. Ya domino algunas materias y puedo estudiar una segunda carrera para aprender otras cosas, o otro tipo de estudios para poder enseñar, porque me encanta la docencia y puedo enseñar otras cosas, porque tengo experiencias que se pueden dar allí, ¿no? Entonces, el desarrollo profesional. Y en el docente también el potenciar los resultados. Es decir, lo que hoy yo he obtenido, lo que yo he logrado, eso mismo, sobre esa base potenciarlo. Y el mentoring facilita eso, ¿no? También está la incorporación de nuevos talentos, o nuevos docentes que vienen a la institución, también le facilitarlos para que se incorporen, porque es un proceso. Recuerden que cada organización tiene sus particularidades. Tiene sus lemas, tiene sus colores, tiene sus frases, tiene su jerga, ¿no? Palabras que solamente se manejan dentro de la institución, ¿no? Y a veces uno cuando llega a una institución nueva por primera vez, está perdido, ¿no? No se siente como es, ¿no? Y, y en esos aprendizajes, el docente puede mejorar su incorporación en la organización. Y lo otro, también la curva de aprendizaje, ¿no? Como docente, aprender nuevas técnicas, la institución me prepara, me capacita en nuevas técnicas o nuevas formas de enseñanza, ¿no? Y se reduce tremendamente la curva de aprendizaje porque alguien ya las estudió y me da básicamente la aplicabilidad, por decirlo así, ¿no? Ahora, veamos ahora cómo el mentoring agrega valor a los administradores, a los que gestionan la organización, que dan apoyo a los estudiantes, que dan apoyo a los docentes y apoyos también a la gente al personal, al talento que trabaja en la administración, ¿no? En ellos, por ejemplo, es acompañar en el desarrollo del potencial de todas las instituciones, tanto de los que trabajan en la parte administrativa como en la parte docente, ¿no? Es darles todo, acompañarlos para que puedan avanzar, puedan crecer. Y lo otro también empoderar, ¿no? Empoderar a sus trabajadores administrativos, a su talento administrativo, para que siga avanzando, siga desarrollándose, siga tomando más retos dentro de la organización. Y a esto también trabajar en las oportunidades de mejora, igual, porque todos tenemos oportunidades de mejora y el mentoring puede ayudar allí, ¿no?
Y lo otro es potenciar el talento, para que avance, no se quede donde está. Lo otro es potenciar sistemas, o potenciar, sistematizar las prácticas exitosas. Todo lo que ha funcionado bien, lo sistematizo y lo potencio. ¿Para qué? Para que la comunidad en que estamos, en la institución en que estamos, avance mucho más allá, ¿no? Mejore mucho más. Y en todo esto hay aprendizajes, ¿no? Lo otro es adaptación a los cambios de función o rol. Pues ahora tú eras administrativo, ahora pasas, estabas en el área de cobranzas o de caja, ahora pasas al área de logística, ahora que tú estás en el área de logística vas a pasar como docente porque ya has estudiado, tienes nuevas calificaciones. Y ese es un proceso y hay que ayudarlos, ¿no? Hay que darle nuevos aprendizajes. Lo otro es la incorporación de nuevos talentos, de nuevas personas que ingresan, nuevo talento que ingresa. Tenemos que facilitarle su tránsito allí, ¿no? Reforzar los buenos comportamientos. Sí, porque recuerden, el personal de apoyo, administración y gestión, recuerden que su cliente son los estudiantes y los profesores. Ellos, estamos bajo las órdenes de ellos, por decirlo así, ¿no? Tenemos que atenderlos de la mejor forma, porque si los estudiantes no están conformes con nuestra atención, se van a quejar, ¿no? Y afuera las personas dicen, no, ellos atienden mal y no van a estudiar en el Sucre, ¿no? O profesores, igual no los tratamos bien, se va de la organización y dice, no, no, no enseñes ahí, maltratan, ¿no? Entonces hay que reforzar los buenos comportamientos y hacerlos que los conozcan, ¿no? Y por supuesto reducir la curva de aprendizaje. Es algo transversal del mentoring, que es reducir la curva de aprendizaje. Veamos ahora a los gestores de la organización, ¿no? A los gestores. En cuanto a los gestores, ¿no? Es retener al talento, ¿no? El valor que puede agregar ahí es retener el talento. Se habla hoy día de que lo más valioso que tiene una organización es su talento humano. Su talento humano. Hoy muchas empresas, muchas organizaciones en Estados Unidos están teniendo serios problemas. Más de 3 millones de personas han renunciado, teniendo excelentes pagos, excelentes facilidades, ¿no? Excelentes beneficios, han renunciado 3 millones. Hoy se habla, por ejemplo, de la renuncia silenciosa, ¿no? Donde muchas personas lo que han hecho en sus trabajos es bajar. Si antes hacían 100, ahora han bajado 70, ¿no? Porque no se sienten comprometidos, están desganados, ven que la cosa no funciona bien, ¿no? Y los gestores deben preocuparse de ellos, porque eso es lo que hace la diferencia. Son las personas que van a tratar a otras personas como son nuestros estudiantes, como son nuestros docentes. Ellos van a estar al frente de batalla y hay que ayudarlos, entonces, ¿no? Hay que evitar reducir la rotación de personal, es muy fuerte eso, ¿no? Y por supuesto, tenemos que quedarnos con los mejores siempre, ¿no? Por otro lado, es mejorar la cultura y valores, ¿no? Había una empresa que se hizo traer una piedra inmensa, inmensa, pesaba varias toneladas, no recuerdo cuántas toneladas, y la puso a la entrada de su edificio. Y ahí había esculpido sus valores. Dentro de uno de sus valores era la honradez. Esa empresa se llamaba Enron. La descubrieron haciendo trampa, ¿no? Para sus clientes, ¿no? Ellos daban servicios de contabilidad y habían defraudado, ¿no? Defraudado, habían hecho creer que estaban ganando plata cuando las empresas estaban en pérdida, ¿no? Y entonces ahí no había una razón entre lo que habían esculpido en piedra, sus valores, y lo que realmente hacían, ¿no? Y toda organización tiene que vivir sus valores, ¿no? Tiene que tener su propia cultura para que nos comprometamos, para que las personas nos comprometamos. Y el mentoring puede ayudar en ello, ¿no? Lo otro es generar cantera de profesionales, ¿no? Porque necesito ir dándoles oportunidad a aquellos que todavía les falta, que todavía están jovencitos, todavía son juniors, todavía les falta. Entonces, hay que identificarlos. Hay una anécdota interesante. Jack Welch, que fue CEO de General Electric, cuando su primer jefe lo entrevista, no tenía ni un año en la organización, sobre una entrevista para evaluar lo que había pasado en este tiempo. uh,
después de evaluarlo, escribe allí en su informe, ¿no?, de evaluación, escribe, Welch tiene potencial para ser un próximo CEO. Algunos dirían, oye, recién entra en la organización, tenía 32 años, me parece, y ya estás hablando de ser el más de la organización. Pues este hombre había visto talento en esto. Entonces la empresa consideró esta información y le puso mentores a Welch para irlo transitando, para que llegara a ser en un momento CEO. Y llegó a ser el vicepresidente más joven de General Electric. Y después llegó a ser el CEO más importante que ha tenido General Electric, ¿no? Entonces, los gestores deben estar preocupándose de investigar, de ver que las personas con las cuales están trabajando, quienes tienen potencial, y ayudarlos. Y el mentoring juega un rol importante para ayudarlos a crecer a ellos, ¿no? Y bueno, que hay retos, hay retos. Que hay retos, siempre van a haber. Y uno de los retos del mentoring es responder a los que yo llamo los recuerdos del futuro. El futuro ya está escrito, estamos viéndolo, estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo el futuro, ¿no? Y el mentoring tiene la responsabilidad de poder enfrentar ese futuro, de preparar para poder responder adecuadamente. Responder adecuadamente. Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar con el Sucre o cualquier otro, o los demás institutos de su mismo nivel educativo que ellos que ofrecen ustedes. No sé qué va a pasar en el mundo cuando comience a venir, por ejemplo, algunas universidades importantes del mundo que puedan crear un instituto, ¿no? Que lo instalen en Internet, tan solo en Internet, sin venir a Ecuador o a Perú o a América Latina, y comiencen a darle las mismas certificaciones que da Sucre, que las den ellos, pero en forma internacional, bajo el paraguas. Imagínense a Harvard, que puede hacer eso, o a Cambridge o a Oxford, ¿no? ¿No? Imagínense esas instituciones. O otras instituciones no tan grandes como esas, pero la educación se va a movilizar, ¿no? Y el mentoring puede ayudar a poder establecer fuerza dentro de las organizaciones para enfrentar los retos. No sé qué se vendrá más, ¿no? El otro día hablaba con algunos expertos que tienen que ver con tecnología y la realidad virtual está superando muchas cosas, aunque todavía tiene algunas dificultades ahí de hardware, ¿no? Pero se está trabajando en ello, se está trabajando. Y van a haber momentos en que yo no sabré, si ustedes no sabrán si yo están hablando con una persona real, si yo soy real, o soy un ceros y unos que me han construido, ¿no? Entonces, el mentoring va a ayudar en ello, va a ayudar mucho en ello, ¿no? Y es un reto que tiene que enfrentar. Otro de los retos es integrar la experiencia y la academia. Los académicos se separan, los que tienen mucha experiencia se separan, ¿no? Y los dos se están enfrentando, ¿no? Yo tengo más experiencia, ¿no? Yo tengo más estudio. Pero la idea es que se puedan integrar ambos, porque ambos se necesitan. Yo puedo tener mucha experiencia, pero necesito la academia. La academia, a mí como hombre de experiencia, lo que me da a mí es procesos, lo que me da a mí es formas de, ¿no? Me da formas de actuación, ¿no? Ordenadas, me da ciencia, ¿no? Para poder actuar, ¿no? En cambio, yo, hombre de academia, ¿no? La experiencia me da de que realmente lo que estoy hablando a mis alumnos siento que ha funcionado, ¿no? Hace un tiempo atrás estaba dictando cursos en una universidad y los estudiantes me comentaban, ¿no? Aquí nuestros profesores me vienen a hablar de negocios y cuando uno le pregunta qué negocios ha hecho, no ha hecho ninguno. Y me preguntaron, ¿usted qué me viene a hablar? Porque también trabajo en la parte de emprendimiento. Me dijo, ¿y usted qué negocios ha hecho? Sí, he hecho algunos negocios, y algunos de ellos han fracasado. Y comencé a hablar de experiencias de negocios que había hecho. Y eso me da una perspectiva diferente a la hora de lo que aprendí en la academia, transmitirlos en aprendizajes a mis estudiantes,
¿no? Entonces, el mentoring tiene un gran reto ahí de la experiencia y la academia, amarrarla, porque se vuelve más potente, mucho más potente. ¿Mm? Y lo otro es maximizar los recursos. Los recursos son escasos. Recuerden, los recursos son escasos y hay que maximizar su uso. Maximizar su uso, ¿no? Yo recuerdo hace una buena cantidad de años trabajaba para una organización que distribuía todo lo que son electrodomésticos, refrigeradoras, cocinas, televisores, todo eso, ¿no? Y en ese entonces esta empresa, una empresa líder en Perú, estoy hablando de la década de los 80, tenía almacenes donde compraba a sus proveedores y traía, y tenía tremendos almacenes para poder distribuir un almacén general aquí en la ciudad de Lima para distribuir a todo el país, a todo el país, ¿no? Igual debe haber sucedido en Ecuador, exactamente igual. Pero después las cosas fueron cambiando y lo que hicieron es maximizar sus almacenes. Fueron el que le fabricaba las refrigeradoras, cocinas y esas cosas. Le dijo, listo, ya, ok, yo te voy a comprar. Y hacemos todo el negocio y todo, pero ojo, tú me vas a distribuir. Yo voy a enviar los carros y directo van a abrir carros y van a recibirte la mercadería y ellos se la van a entregar directamente al cliente, ¿no? Y el otro, ¿no? Lo aceptó porque era su único cliente que utilizaba esa marca que él le proveía y lo aceptó. Y la empresa redujo personal, redujo áreas de almacén, redujo pérdidas, redujo un montón de cosas. Y esas son las nuevas formas. Y Amazon es un gran ejemplo de cómo ha maximizado los recursos. Ha maximizado los recursos, ¿no? Está muy fuerte. Amazon ni siquiera tiene productos, los tiene él. Le hace un pedido, inmediatamente salta por internet a quien los tiene y se los envía directamente. Yo he comprado muchos productos pensando que eran de China, pero venían de Rusia, venían de la India, venían de Alemania, ¿no? Y lo he comprado en Wish, en cualquier otra de estas plataformas, ¿no? Entonces hay que maximizar los recursos. Y eso es bastante complicado a veces, pero el mentoring puede facilitarlo, ¿no? Lo otro es el mentoring inverso. Y es que, ¿qué significa el mentoring inverso? Cuando tenemos cierta edad o tenemos cierta experiencia, y cuando viene un jovencito, una jovencita que recién está iniciando, tiene muy poca experiencia, y aún así tiene solamente los estudios regulares que ha tenido, ¿no? Muchas veces nos sentimos por encima de ellos, ¿no? Pero lo cierto es que no es así. Hoy día está funcionando bastante bien la mentoría inversa. ¿Qué significa eso? Donde yo no voy a ser su mentor de aquel junior que está empezando, sino el junior se convierte también en mi mentor. Porque al final en las sesiones de mentoría esto se va. Yo soy mentor tuyo y en algún momento mi mentí viene a ser mi mentor. Porque él también tiene otras experiencias que yo no he tenido, que se convierten en mis aprendizajes. A mí me encanta cuando doy cursos o charlas, ¿no?, a estudiantes, porque de ellos aprendo y comienzo a hacer preguntas y cosas y comienzo a tener de ellos respuestas e información que materialmente habría sido imposible obtenerla, ¿no? Entonces eso, y ese es un trabajo también en que los seniors, las personas de mayor edad o de mayor experiencia puedan entenderlo. Y también otra es la conexión con el propósito, ¿no? Estamos tan involucrados en trabajar, en producir, trabajar, producir, trabajar, producir, que a veces olvidamos los propósitos de la organización donde estamos. No los recordamos. No recordamos mi propio propósito. ¿Por qué elegí ser docente, por ejemplo? ¿Cuál es mi real propósito que me motivó ahora, ¿no? Inicialmente fue ganar dinero, pero después fui descubriendo este mundo maravilloso de compartir, de ser docente, ¿no? Y ahí hay un reto en el mentor. Otro es el alineamiento a las metas y objetivos. A veces, justo estamos terminando el año, muchas organizaciones se sientan a analizar y mirar y comienzan a trabajar sus objetivos y metas del siguiente año, ¿no? Pero muchas de esas metas se quedan en la alta dirección, en la cúpula, se queda allí y no baja. No va hacia el último para que sepa exactamente cuáles son las metas, para que sepa que su trabajo, cómo va a contribuir en esas metas.
Y eso es bastante complicado, especialmente en empresas familiares o empresas pequeñas, ¿no? Donde la dirección es bastante vertical, ¿no? Bastante vertical. Y el mentoring sí, es un reto para ello, ¿no? Quiero concluir, quiero concluir con esta frase de Álvaro García. El mundo se divide entre las personas que hacen cosas y las que solo miran, critican, ponen obstáculos o excusas. Las personas que hacen podemos tener dos resultados, positivos y negativos, pero ambos son aprendizajes. Ambos son aprendizajes. El hacer me permite experimentar y el experimentar me permite aprender. El mentoring nos puede ayudar en mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes, en nuestro propio aprendizaje, en el aprendizaje de nuestra organización, ¿no? En el aprendizaje de todo el equipo. Esto es lo que quería compartir con ustedes acerca del mentoring para el aprendizaje. Yo no sé si está programado el que haya algunas preguntas, si no, encantado de poderlas resolver. Muchas gracias.